¿cómo se adapta, Toni? Perdón, Chema, que pregunte. Pero ¿cómo se adapta? O sea, yo creo que hay que diferenciar el tema de los medios cada vez más. Lo que está mezclado habría que separar lo que es información de lo que es puramente actualidad. Porque no es lo mismo. No tiene que ver, nada que ver lo que está pasando ahora mismo, lo que estamos diciendo, con realmente la información que puede esto estar generando. Y hay miles de ejemplos. ¿Cómo reacciona la publicidad a la actualidad? La inmediatez obliga también a que los medios necesitan antes la radio. A los que nos gusta la radio, hay una derrota de la radio, es cuando la radio deja de ser el referente. Cuando algo pasa, ya no solamente está la radio, y en muchos casos ya la radio ni tan siquiera puede competir contra otros medios. Pero es verdad que la publicidad, en este caso, con la actualidad no se lleva bien, porque estás viendo noticias, ese banner que te va a proponer un viaje, quizá está encima de una noticia que habla de una catástrofe aérea. Hay muchos ejemplos. Es decir, ¿cómo podemos hacer que la publicidad se acerque de forma positiva a la actualidad? Bueno, claro, digamos, ese intervalo anómalo de publicidad feliz consistió, en lo que tú dices, ¿no?, en interrumpir, o consiste todavía, porque existe y todavía sigue siendo posiblemente el más utilizado, consiste en interrumpir lo que la gente quería ver o lo que la gente busca, que es de algún modo un contenido, pues una información, una utilidad, algo que te interesa. Y cada vez más, por lo menos la intención es intentar estar dentro del contenido, es decir, formar parte de aquello que le interesa a la gente, ¿no? Es decir, o, de algún modo, construir algo que le interesa a la gente para no ser tanto una interrupción como ser aquello que la gente busca, como algo que la audiencia busca, ¿no? Vosotros estáis... Eso que llamamos en publicidad el contenido, o el branded content, no deja de ser el intento de que las marcas dejen de estar fuera del contenido y pasen a estar dentro del contenido. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo se hace? Bueno, hay experiencias, hay cosas que más o menos han funcionado, cosas que no. Cosas muy antiguas, por ejemplo, Popeye es un personaje publicitario, ¿no? Y funcionó y funciona y sigue estando ahí y ha construido, digamos, una iconografía alrededor de las espinacas, una mitología alrededor de las espinacas, que es lo que pretendía, ¿no? Convertir las espinacas en un producto más popular. En ese sentido, vosotros que trabajáis con muchas empresas, ¿cómo lo veis? Pues, hay muchas etiquetas que se ponen de moda. El postureo, en este caso, es postureo sobre el postureo, funciona muy bien. Y a casi todos los directivos de las empresas grandes les llega el branded content, el periodismo de marca. Vienen a ser siempre conceptos similares, y no el mismo, con diferentes nombres más o menos modernos, ¿no? Al final, de algún modo, llegan encargos para este tipo de contenido, ¿hay disposición a arriesgarse en ese modo nuevo de contar las cosas? O llegan, no, mira, Toni, quiero un spot, quiero un programita enlatado con mi patrocinio estándar. ¿Hay predisposición a ese riesgo o no? Yo diría que hay mucha predisposición, cada vez más, también mucho miedo a arriesgarse y fallar, ¿no? Y es verdad que digamos, la televisión o los medios de siempre siguen siendo un valor refugio importante, porque la verdad es que no han dejado de funcionar. Funcionan menos, pero funcionan, y no solo funcionan, sino que funcionan mucho mejor con las redes, por ejemplo, como amplificadores. Hoy en día, cuando aciertas con un spot, tienes la ventaja de que las redes lo pueden convertir en noticia, ¿no? Cuando aciertas con un mensaje tradicional, se pueden viralizar o se pueden transmitir de un modo jamás imaginado, porque existen las redes, ¿no? Porque nosotros como audiencia nos hemos convertido a nuestra vez en canales emisores, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo, digamos, una sensación de que ahí estoy bien, estoy tranquilo, estoy refugiado. Pero sí, claro, hay una predisposición notable, predisposición mucha, capacidad de tomar riesgos menos, pero nos vamos acercando. Y en ese sentido se entiende que las métricas no pueden ser las mismas, o que acabarán siendo distintas. Las métricas, las métricas. No, hablando de... Pero, Chema, es que has dicho algo muy interesante cuando has mencionado los canales, ¿no? Antes era antes, hace un tiempo, esto que estáis haciendo la mayoría era de muy mala educación. O sea, tú antes ibas a un sitio y si veías a alguien así, que te estoy hablando. Esto era así, era de muy mala. De hecho, que tuiteen mucho quiere decir que estamos diciendo cosas muy poco interesantes. Bueno, no lo sé. Es que, claro, el hecho de tener un canal tampoco no te convierte en alguien interesante. O sea, ahora ya basta, para escribir un libro basta con tener algo que decir y decirlo. Pero si tú te yo diría, esto es una reflexión, yo diría que no tener un canal te convierte en alguien más interesante.
Probablemente. Sí, totalmente. Esto lo dice Tony desde la experiencia. No, pero es verdad, Hashtag, no sé. Tony no tiene redes, es el hashtag de la conversación. Pero lo que voy es que, de una forma muy sencilla, hemos cambiado los hábitos y nuestra relación con la publicidad, nuestra relación con los medios, y lo hemos hecho de una forma automática. O sea, disfrutar de algo, antes lo que era una señal inequívoca de desinterés y era ponerse a mirar el móvil o cualquier otra cosa, ahora es justo lo contrario. Ahora indica, oye, esto están diciendo algo, voy a compartirlo mientras compruebo el mail, mientras miro la aplicación, mientras le doy al Tinder. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Lo sé. Entonces, hemos cambiado la relación y está bien, hemos evolucionado. Es muy darwinista, son los medios y la publicidad probablemente sean un buen ejemplo del darwinismo mediático, ¿no? Vamos evolucionando. Tú querías unir lo de la evolución humana, que estamos, el lugar donde estamos, con la charla y lo has conseguido. Claro, es que como esto de los Tonys nos ha gustado, entonces hemos preparado, no sabemos todavía si es más estilo Bertín Osborne y Arévalo o algo quizá un poco más sofisticado. Tenemos en Burgos un espectáculo preparado que va a ser Omini 2. O Neandertal y cuál, que nos parecía incluso peor, ¿no? Estábamos un poco dudando de lo que vamos a hacer, pero cambian las relaciones y cambia, y a mí me parece muy interesante, cambia la moneda de pago, pagamos a través del tiempo o pagamos por una suscripción eliminando precisamente la publicidad porque odiamos la interrupción. O la aceptamos, Spotify, bueno, tú aceptas la interrupción y a cambio de eso yo te doy toda la música que tú quieras gratis. Pero empezamos a tener relaciones distintas, por ejemplo, con la televisión. La televisión realmente se convierte en el televisor, es el aparato el que utilizamos, de forma que la publicidad debe ser cada día más audaz y no solamente no quiere ser parte de la interrupción, sino que tiene que darte un valor añadido. Y me parece que en ese camino hay mucha gente que está demostrando que quiere ser útil. De verdad, o sea, que si mira, yo vendo sillas, pero quiero que estas sillas no solamente sean muy buenas, muy cómodas, muy resistentes, muy confortables, muy bonitas y muy bien de precio, sino que para decirte que tengo esas sillas voy a intentar hacer algo bueno por ti. Y me parece que hay un nuevo camino y en el que no sé si todo el mundo está, porque no debe estar todo el mundo, porque me parece que afortunadamente tenemos muchas secciones de gente que se ha propuesto ser útiles y me parece bien, o sea, y me parece que es una vez más es una evolución sobre lo que ya teníamos. Probablemente ahora en las campañas prima más el ser capaz de llamar la atención en ese ecosistema mediático en el que la saturación es muy alta y lo que buscas es que te paguen con tiempo, con esa nueva moneda que es tiempo. Perdona, es que estoy... Sí, estás en ello, ¿no? Estoy con Tinder. Y eso también te obliga quizá a pensar de un modo distinto todo, ¿no? Cuando planteas una historia. Ya no es tanto tengo un formato de 20 segundos, 30, 40, lo que me dé plan de medios, sino en qué sitios capto la atención, hacia dónde la dirijo, cómo cuento la historia y qué le interesa a la empresa, ¿no? La complejidad de las campañas a día de hoy y ahora a trabajar de un modo absolutamente distinto. Eso que implica probablemente muchas veces más coste a la hora de pensarlo, de ejecutarlo y hacerlo, y un retorno de tiempo que hasta cierto punto todavía hay que no ve claro, volviendo un poco a lo de antes. ¿Qué es lo que vende más ahora mismo? Si vas con la idea, ¿qué es lo que atrapa al final? O el despliegue de postureo que hay alrededor de los medios. ¿Pero a dónde quieres llegar? Te pongo 1,5 kilos de Twitter, ¿vale? Que vende mucho. Bueno. O te cuento una idea buena que trasciende... Sí, la dialéctica o la polémica o el debate entre contenido y distribución, ¿no? Y esa frase, creo que es de la gente de BuzzFeed, que dicen el contenido es el rey, pero la distribución es la reina y lleva los pantalones, ¿no? Que se ha hecho famosa, ¿no? Sí, yo tengo que decir que desde mi punto de vista no hay publicidad sin concepto, no hay publicidad sin idea y por tanto habría que empezar por ahí. Y en cambio tengo la sensación de que a menudo la fascinación por la herramienta y por la tecnología nos lleva a empezar por allá. Sin saber muy bien, hay un graffiti maravilloso, me pasó un colega, Rafa Antón, una vez, y que lo utilizo en mis conferencias. Es un tipo que, no sé si lo hizo queriendo o no, pero es un graffiti en una pared que pone ¿qué pongo? ¿No? Que yo me imagino al tipo, ¿no? En el vértigo de tener la pared de subida a las 3 de la madrugada, el sprite, y de pronto decir, hostia, no tengo nada que decir, ¿no? Pues muchas marcas en estos momentos les ocurre, es decir, hay que estar en Periscope, vale, venga, vamos a Periscope. ¿Para decir qué? ¿No? ¿Eres algo? ¿Tienes algún punto de vista? Y ligando con lo que decías antes,
una marca al final tiene que ser un punto de vista. Es decir, yo creo que el consumidor, y mucho más este consumidor en red en el que nos estamos convirtiendo, es un consumidor cada vez más crítico, exige de las marcas saber, oiga, ¿usted por qué está en el mundo? ¿No? ¿Qué nos trae aquí? ¿Y por qué nos lo trae? Lo que nos podría llevar a contenidos relativamente interesantes si lo que las marcas aportan al mundo es algo interesante, ¿no? Y en eso deberíamos estar, en tratar de, conceptualmente, tratar de construir territorios de marcas que sean interesantes, lo suficientemente interesantes como para construir conversaciones interesantes sobre ellas, ¿no? Pero eso, fíjate, cuando dices, y es verdad, como no tengo nada que decir, lo voy a decir muchas veces, y al final acaba... de ahí venimos. Sí, es exactamente, yo creo que no hay que elegir, yo creo que afortunadamente tenemos a disposición de nosotros muchas ofertas, y al final acabamos siendo, decía ahora Mauricio Carlotti, se ha encargado un programa en 4, o sea, 4 fulmina un programa, y decía Carlotti, un saludo, Mauricio, no es 4, es la audiencia la que se carga el programa, es cuando la gente decide no ver algo, o cuando la gente da la espalda a un producto, o cuando la gente no le interesa lo que le estás proponiendo. Y es verdad que en el fondo es un poco más democrático de lo que creemos. Y volviendo al tema del tiempo, me parece que debemos valorar, el tiempo es algo fundamental que nosotros valoramos de manera individual, pero es cuantificable la forma en la que eso hace que los medios o las marcas se transformen, ¿no? En el caso de los diarios españoles o internacionales, es decir, su tiempo es la forma en la que esa publicidad que viene insertada, si es en digital de una manera o es en papel físico, en el papel, pues es otra. Un lector de periódico vale 20 veces más que un lector en digital. Y una de las causas más importantes, vamos, bajo mi punto de vista, es el tiempo que pasas. Es decir, para leer un periódico necesitas en papel, necesitas 20 minutos, entre 20 y 25 minutos. Hay un periódico que se llama 20 minutos, por algo. El tiempo medio que la gente dedica a leer todo el New York Times no llega a 5 minutos. El Le Monde son 4 y medio. Todo lo que ocurre en el mundo contado de la mejor manera por el referente no requiere ni 5 minutos, de forma que la exposición de esa gente a la publicidad en 5 minutos es muy leve, apenas titulares y un poco más, mientras que el lector está pasando una página, leyendo, es un cambio. La audiencia es el tema. Si estamos aquí y estamos hablando de publicidad, es porque en algún momento alguien entendió que podía construir una audiencia y venderla, ¿no? Porque al final Google hace eso, la tele hace eso, Basile habla de Telecinco como una fábrica de espectadores, ¿no? Yo fábrica de espectadores y luego los vendo. Por lo tanto, y lo que tú estás hablando es una cosa muy interesante, que es hasta qué punto la audiencia vale más o menos, es decir, cómo podemos cualificarla, ¿no? Es decir, no toda la audiencia es igual, ¿no? Podemos tener audiencias minoritarias pero que tienen mucha influencia. Audiencias, por ejemplo, en las redes, en general, lo que se empiezan a buscar ahora no es tanto emisores con muchísimo seguidor, sino emisores que tienen seguidores valiosos, ¿no? Que son capaces de arrastrar a otros seguidores, capaces de generar opinión, capaces de generar influencia, ¿no? Entonces, esa, digamos, cualificación de la audiencia es algo que no se había producido en la época anómala del comprar a peso, ¿no? Y que, por ejemplo, es difícil, es una cosa que nos traslada muy bien Google, ¿no? Es decir, Google, que es la nueva publicidad masiva, lo que nos dice es, sí, yo tengo una audiencia, pero tengo una audiencia individualizada y además les pillo cuando están buscando algo. ¿Te interesa? ¿No? ¿Y hasta qué punto ese tipo de audiencia no acaba siendo absolutamente homogénea? Y me explico. Igual que Segarra es más interesante porque no tiene Twitter, y eso te da una especie de morbo detrás, o sea, hay un misterio detrás de la persona. Pero claro, Segarra no sabe lo que está diciendo la gente ahora, yo sí. Claro, él sabe lo que es Twitter. Eso homogeneiza también un poco a la audiencia. Están consumiendo, en el caso de las redes sociales, eslogans en lugar de información a una velocidad de vértigo en el que la capacidad de retención tampoco es muy alta, más allá de lo que te guardes que luego nunca miras. Eso no hace que al final esas distintas categorías de audiencia se vayan homogeneizando, porque acabamos siendo... No estoy muy de acuerdo. Yo creo que una de las grandes diferencias entre la creación de contenido y la creación de publicidad, siendo ambas publicidad, es decir, contenido publicitario y publicidad, es, yo creo, una gran diferencia es la publicidad es episódica, ¿no? Hay campañas, hay momentos porque nadie puede estar haciendo publicidad constantemente porque es muy cara. Y el contenido debería ser constante. Y la otra es que la publicidad es epidérmica, es superficial, absolutamente. Es decir, como hablamos a muchísima gente, tenemos que tocar el mínimo común denominador, tenemos que hablar a todo el mundo a la vez y en muy poco tiempo, y por lo tanto lanzamos mensajes muy superficiales y el contenido, si está bien hecho, va directamente al fan, a la profundidad. Y de ahí, en todo caso,
vía esa complejidad de canales, va emergiendo. De hecho, la publicidad masiva hoy es el tráiler del contenido, del centro de la marca, ¿no? Es un poco lo que va llevando o como dice mi hermano, que es un fenómeno de esto, dice, hasta ahora hemos estado haciendo croquetas, que sería la publicidad, y hemos intentado construir el pollo a partir de las croquetas, cosa que es físicamente imposible, ¿no? Primero hay que hacer el pollo, hay que asar un buen pollo y ahí haremos croquetas, haremos empanadillas, haremos todo lo que haga falta. Entonces, ese pollo es profundo, ese pollo, digamos, está dirigido a los 10.000, a los 1.000, a los 1.500, a los 4.000, que realmente nos quieren, nos aman, nos buscan. Y a partir de ahí, ahí estás clasificando al final. Bueno, claro, pero si la marca entendiese que su comunicación empieza por esa gente, por esa profundidad, cambiaría su manera de ser. Pero fíjate si muchas marcas lo entienden, ¿eh? Fíjate si es interesante eso que planteáis. Perdonad, voy un poco atrás y luego voy para adelante. En 1984 de Orwell plantea un tipo que trabaja en el Ministerio de la Verdad, básicamente adaptando los hechos pasados a la nueva realidad. El tipo va cortando el periódico El Times, es físicamente su trabajo, él va recortando el periódico, eliminando aquellas noticias que no se ajustan bien a estos tiempos, ¿no? Tú hablas de la selección y la cualificación de la audiencia y tenemos enfrente a Google. O sea, cuando tú accedes a Google, tú dices, bueno, voy a buscar. No es verdad. Tú tienes tu Google. Google sabe quién eres, qué te gusta, qué sueles hacer en esta época del año, a dónde vas. De forma que cuando tú dices chándal, es la palabra de esta conferencia, amigos. Cuando tú pones chándal, realmente no tienes una opción sobre los chándales del mundo, el chándalismo, no. Vas a tener una opción muy limitada de la oferta que hay de chándales ajustadas a tus necesidades, tus creencias, tus opiniones, quién tú eres. De forma que ya empezamos a cualificar de una forma absolutamente certera, pero también un poco inquietante a la gente. Tú imagínate que yo, por poner un ejemplo, pues veo hombres, mujeres y viceversa a través del ordenador y Google lo sabe, y pongo chándal. Explota el ordenador. ¿Saben a qué me refiero, no? Quiero decir que ya hay una cualificación mucho más real y mucho más... No sé, no voy a decir inquietante ni peligroso, pero sí que me parece que eso ya está ocurriendo y que los grandes medios y que la publicidad... Google es capaz de triangular la publicidad que ves y dónde vas y darle un valor y cuantificarlo y monetizar eso. Es decir, si yo te pongo un anuncio y de IKEA, por salir del chandalismo, y luego tú vas, esto vale más caro, porque soy capaz de determinar y saber si ha sido o no ha sido. Cuidado, que ya estamos haciéndolo, pero no sé si somos conscientes de que ese proceso ya está ocurriendo y no lo estamos empleando precisamente en favor de la humanidad, sino para vender publicidad, cosa legítima, por otra parte. No, Google es una agencia de publicidad. Ellos dicen que son una empresa tecnológica. ¿Hay alguien de Google en la sala? Google es una agencia de publicidad. El dinero... Porque en España se critica bien por la espalda. Yo no critico a Google. De hecho, me da cierta envidia. Pero es una agencia de publicidad. Es decir, si alguien ha entendido, cuando te preguntan ¿hacia dónde va la publicidad? No lo sé. Pero si alguien lo sabe, es Google. Google es una agencia de publicidad. El 95% de sus ingresos vienen de la publicidad. Y el mecanismo que ha edificado para convertirse en eso es el mismo de Telecinco. Es decir, nos ha regalado una cosa muy interesante, muy importante, muy útil, que no es gratis, porque cuesta muchísimo dinero tener ese algoritmo y ese buscador, a cambio de, si no te importa, te voy a vender a ti, a las marcas. Justo en el momento en que estás buscando, si no te importa, pero a cambio yo te doy algo muy valioso. Lo mismo que la tele nos dio algo que es muy caro de producir. Vosotros sabéis cuánto cuesta producir televisión y nos lo dieron gratis porque a cambio no estaban vendiendo a nosotros. Al final es prácticamente lo mismo. Y es verdad que Google te construye una burbuja que es difícil de superar. Y es la razón por la que hay que leer libros. Por favor. Que además podría ser una de las respuestas a ¿y tú por qué no tienes Twitter? Eso es. Además, ha aplaudido una persona, por favor, acompañemos a esa persona. También se da el caso de que marcas como Google han conseguido generar un producto que la gente no percibe como producto. O sea, sino que lo asume como parte de su vida. No, pero han conseguido, yo creo que han conseguido ser percibidos como un producto cuando son una agencia de publicidad. Pero tú crees que claro, ¿Qué es Google? Un buscador, ¿no? Absolutamente. Pero el usuario que está en su casa no piensa en Google como algo... ¿Como una agencia de publicidad? No, en absoluto. O sea, eso.
Parece una ONG para el usuario final. Y su eslogan... Esa es la maravilla que consigue Google. O su lema era eso de Don't be evil, para eso ya estoy yo, un poco el mes. Había una cosa en latín que me decía a mí siempre mi padre, que era explicatio non petita, accusatio manifesta, que me parece que cuadra muy bien con este momento de la conversación. De todas maneras, es decir, no solamente por no cargar las cintas en Google, que es un negocio. Esto de decir cosas en latín me convierte en un hombre claramente del siglo pasado. Sin Twitter, hablando en latín, estás jodido, Tony, estoy jodido. De verdad. Pero por no cargar las cintas con Google, porque me parece, es verdad, que aporta un valor extraordinario, quizá no de la manera, con la transparencia que quizá estos tiempos necesitan, porque sería el fair use muy británico, quizá deberían ser más claros con eso, ¿no? Si, mira, no, yo no soy una empresa tecnológica, o sí, me baso en la tecnología, pero realmente mi producto consiste precisamente en hacer algo maravilloso y es proporcionarte un universo a cambio de saber exactamente quién tú eres. Pero si miramos las redes, fíjate, igual que deberíamos hablar con los grandes, con los Google, los Facebook, con Twitter, deberíamos tener una relación distinta con ellos. Creo que, por ejemplo, en el tema de la publicidad y los medios, y no, de verdad, no quiero ir por ahí, hay el libro que ganó este año el premio ensayo de Anagrama, es un libro que se llama La ceremonia del porno. Y es un libro que... Ceremonia del porno. El porno. Entonces, deberíamos empezar a mirar los grandes fenómenos de consumo, porque si analizamos y pensamos que el 60% del tráfico a día de hoy de la red es vídeo, y ves el consumo de vídeo en los Vimeos, YouTube y demás, no te salen las cuentas. Hay un grandísimo tráfico de vídeo que no tiene que ver con los huevos Kinder. Es sí lo de Kinder, tiene que ver con la parte de Kinder. Y deberíamos empezar a ver qué hace ese mundo, el mundo de la industria del porno. Para el momento en que la gente se quita el chándal. Ahí se quita el chándal. Bueno, sí, depende. Pero quiero decir que ya hay formas de monetizar, y hay formas de implantar la publicidad, y hay formas de hacer... hay grandes experiencias colaborativas en esos entornos. Creo que tenemos muy buenos ejemplos, muy buenos, de verdad, y muy sólidos, como para pensar que tampoco se trata de inventar cada día una nueva forma de hacer, sino vamos a observar cómo consume la gente, cuánto tiempo emplea, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, y a partir de ahí tener una idea muy clara de cómo la publicidad puede ser más efectiva y cómo puede ser cada día mejor y más útil, porque yo creo que sí que hay un empeño en el mundo de la publicidad. Parece que solamente el de los contenidos no hace, pero yo creo que hay un empeño muy claro del mundo de la publicidad por aportar valor y por ser útil en tu vida y por darte grandes herramientas y por hacerte descubrir y conocer. Al hilo de esto, a mí me parece que un mensaje que hay que trasladar, yo intento trasladarlo siempre que puedo cuando estoy en alguna audiencia relativamente inteligente y masiva, como es el caso, y además están armados y lo utilizan bien, es esta idea en realidad las redes lo que están construyendo o deberían construir es un consumidor crítico. ¿Y qué quiere decir un consumidor crítico? Aquel que entiende que el consumo conforma al mundo, es decir, que comprar es un acto político. Es decir, cuando compramos, cada vez que compramos, estamos definiendo qué mundo queremos. Entonces, hombre, las redes y la tecnología nos están aportando una enorme cantidad de información alrededor de las marcas, de lo que hacen, de por qué lo hacen, de cómo lo hacen, de lo que hacen bien, de lo que hacen mal, que nos tendría que servir para consumir de un modo consciente, ¿no? Que no sé si estamos haciendo todavía. Es decir, yo creo que todavía tenemos una tendencia a tomarnos el consumo como algo frívolo, banal y tal, y no lo es. Y las redes y la tecnología son una gran herramienta para hacer que el consumo y el consumismo, y ese sistema en el que vivimos, se convierta más justo por nuestra acción. Porque estamos votando cada vez que vamos a un supermercado. Cuando hablas de eso, voy a recomendar un blog que se llama, una página que se llama Carrito de Combate, donde precisamente te ayuda a tener muy claro que cada vez que eliges un producto, eliges otro, realmente es un acto político, es un acto de concienciación o todo lo contrario, pero que la forma en la que compras es una forma también en la que tú te defines y Google lo sabe. Me parece súper interesante no solamente el planteamiento del acto político, sino también un desempeño social. O sea, yo creo que como individuos tenemos herramientas para ser críticos o para... que se puede ser crítico viendo hombres, mujeres y viceversa, que no... O sea, me parece que tenemos todas las herramientas y la dejación de funciones también es una forma. No hacer nada también es un plan, que tanto te gustan los planes. No hacer nada, no querer tomar partido, simplemente también es una acción. He decidido no querer hacer nada y está bien. Pero me parece que poner en valor la gente que sí tiene esa conciencia, a la que... O sea, es el famoso nueva receta mejorada.
El famoso chiste de la marca que pone nueva receta mejorada, y el tipo dice, ¿y qué me estabas dando antes, hijo de puta? ¿Sabes? Eso ya no ocurre, porque sabes que el tipo tienes que ser más audaz, tienes que ser más rápido, tienes que darle algo bueno. Pero me parece que, bueno, hay gente que ha decidido no hacer nada y tendrán su producto, pero hay gente que sí tiene esa conciencia. Bueno, pues para ellos también hay un producto y también hay una publicidad y unos contenidos que deben estar a su altura. Y me parece todo un reto. Trasladando al mundo de Twitter, tendría más sentido si se iría construyendo cada vez más una publicidad que busca menos el retweet, que sería el... Vamos, voy a inventar la frase, aquí me invento de frases que repita todo el mundo, que la respuesta, que la interacción directa con la marca. Antes se buscaba muchísimo más el eso, el tener una frase que repitiera a todo el mundo, una imagen que siempre hay que tenerla y que tenga coherencia. Pero cada vez habría que buscar más la respuesta, la interacción. Olvidarnos ya de campañas puntuales y ir directamente a que la publicidad sea un modo de influir directamente en el producto y en la empresa, por tanto. Bueno, la publicidad siempre ha pretendido, a pesar de que es verdad que se ha utilizado siempre como una herramienta táctica, Claro. cuando en realidad la publicidad, antes de, digamos, de esa anomalía de la que hablaba al principio de los 50 años, era una herramienta estratégica. Vuelve a ser estrategia. Y ahora vuelve a ser estrategia. ¿Y estrategia qué quiere decir? Yo no creo que una marca deba ser definida por un eslogan, aunque no viene mal, pero sí debe ser definida por un territorio y por un concepto. Es decir, una marca tiene que pertenecer a alguna parte del mundo y tiene que tratar un concepto que explique un punto de vista. A mí me obsesiona eso. Es decir, oiga, ¿usted por qué está aquí? Nosotros estamos aquí por esto, ¿no? Y no queremos Jesús, paja y alfalfa porque está en el mundo, ¿no? Eso es buenísimo. Es que nos hemos perdido esta mañana los dos y hemos visto una gigantesca nave. El mensaje era muy claro. O sea, no, de esas veces que dices, qué bien este tipo. Era así a todo lo largo ponía Jesús, paja y alfalfa. Ya está. Y un burrito, ¿no? Había algo de Portal de Belén, algo quizá he sido yo en mi formación católica, pero había algo de Portal de Belén, ese Jesús inmenso, ¿no? Y paja de alfalfa, el burrito. Bueno, pues eso sí es una marca, obviamente. De hecho, voy a ver si le llamo y consigo la cuenta, porque me parece interesante como... ¿Para qué está en el mundo, no? O sea, cada marca, cada gente que aporta algo a este mundo de consumo, al gran supermercado que es el mundo, debería explicarnos. Y eso, al final, se tendría que poder resumir en un concepto, en un territorio, en un posicionamiento, en eso tan antiguo que es un posicionamiento, pero que hemos olvidado. Porque al final, si no tienes eso, lo que van a hacer contigo las redes y la fragmentación de los medios es fragmentarte a ti. Que de hecho es lo que tenemos. ¿Qué tenemos ahora mismo en el mercado? Marcas troceadas, trocitos de marcas que no tienen un poco claro. Pero ese posicionamiento ya te marca mucho más que en el terreno publicitario del mensaje. O sea, en el nuevo entorno te acaba influyendo realmente en el día a día de la empresa de verdad. Bueno, un poco hemos pasado del medio es el mensaje de McLuhan, que es cierto, el hombre que nos dice, oiga, mire, ¿dónde dice usted lo que dice? Es muy importante, a regresar un poco al mensaje es el medio, es decir, lo que usted dice de condiciones. Es importantísimo, es lo que es relevante. De hecho, y en realidad las redes se constituyen a partir de esa lógica, es decir, mis mensajes acaban constituyendo mi audiencia, ¿no? Pero por eso cada vez tiene más valor Jesús, paja y alfalfa, cada vez tiene más valor ser claro, ser directo y tener dos productos. Dice, no, ¿tú qué haces? No, yo paja y alfalfa, ¿qué quieres? Paja, pues no, toma, alfalfa, ya está. O sea, no te voy a marear. ¿Tú quieres más, de paja o de alfalfa? Jesús, por favor. Yo que soy de Mallorca, se cuenta mucho ahí, el mallorquín en sí mismo es alguien no muy directo y teme mucho el no. O sea, teme mucho la acción directa en cualquier sentido. Tú llamas a alguien en Mallorca y te suena el teléfono, coges y dices, ya no como antes. Sí, estaría, Tony. Bueno, y si estaría, que le digo que se ponga, ¿qué hacemos? ¿No? Pero se cuenta siempre mucho la idea de un tipo que va a una tienda y dice, ¿tienen ustedes cordones rojos? Y dice el tipo, ¿cordones? Sí. Dice, ¿rojos? Sí. Dice, no vendemos cordones. Es que eso es la publicidad, no, sé claro, o sea, es muy importante. Y también ocurre, y vuelvo a apelar a la información, la diferencia que existe entre la información y la actualidad, y debemos empezar a diferenciarlo, porque parece muy confuso todo, o sea, porque al final acaba todo, la publicidad, los contenidos, al final el contenido, o sea, el propio contenido es como una especie de, o sea, la parrilla de Telecinco es un autoanuncio de sí misma sobre lo que vendrá a continuación. Y esta noche Paquirrín, que es youtuber, por cierto, es verdad que Paquirrín sabes de una cuenta en YouTube. La actualidad
La actualidad es un concepto muy interesante, es un concepto al que hay que resistir. La actualidad es una inercia extraordinariamente perniciosa en general, es decir, que nos arrastra a no entender, a no saber, a no reflexionar, a no tomar distancia, a no... Sí, es peligrosísima la actualidad, tan necesaria como peligrosa, ¿no? Y es verdad que es una fuerza ante la que o resistimos o desaparecemos. Pero todo tiende a pasar por esa trituradora de la actualidad en algunos medios. Twitter, ahora mismo... Y yo que soy conspiranoico, pues debe ser porque a alguien le conviene, ¿no? De hecho, la actualidad es el gran enemigo de la información. O sea, al final de ayer mucha gente en la votación, vuelvo al chandalismo del Congreso, al final de la votación de ayer, mucha gente se quedó con el beso de Pablo Iglesias y Xavier Domènech. Y de repente es como lo de hoy vemos esta imagen, veamos como el ministro de Guindos dice, si habéis mariquita. España y Cataluña, la nueva España y la nueva Cataluña besándose. No, eso es un gran anuncio. Claro, es decir, oiga, no, mire, esto... Podemos, después de Google, es la mejor agencia de publicidad del país. Después... Podemos es una agencia de publicidad. Pero en un momento ya tenemos titular de la conversación. Sí. Podemos... Todo es publicidad. ¿Pero por qué crees que Podemos es una agencia? Entremos ahí. Este tema tiene su interés. ¿Por qué crees que Podemos es una agencia de publicidad? Bueno, porque son muy buenos. Primero porque son muy buenos y segundo porque estoy absolutamente convencido de que no nos dicen exactamente lo que piensan. Eso es lo que hacéis. Lo mismo que hacéis todos vosotros en vuestros perfiles de Facebook. Y lo que hacen las marcas, es decir, al final nosotros estamos en el negocio de la construcción de percepción. Que por otro lado, si nos pusiéramos muy hondos y muy filosóficos, digamos, aparte de la percepción existe algo, porque 20 siglos de filosofía nos han llevado a la conclusión de que no existe nada, ¿no? Que la realidad no existe. El gran éxito de la filosofía occidental es el nihilismo, ¿no? Es decir, oiga, que ahí fuera no hay nada, ¿no? Vale, muy bien, volvemos a empezar, ¿no? Pues nosotros construimos percepciones, y la percepción se construye así, se construye lanzando mensajes que la gente recibe y que no son exactamente la verdad. Es decir, nadie vende su piso diciendo, oiga, mira, tiene goteras y el vecino ronca y se oye a través de las paredes porque son de papel, ¿no? Ponte tú a vender un piso, ponte tú a vender un coche y luego quéjate otra vez de que las marcas te engañan. Volviendo al tema de actualidad de información, o sea, ¿no creéis que la mentalidad del trending topic nos está arrasando y confundiendo eso en ese sentido? O sea, el hecho de que ayer el beso del Congreso fuera noticia implica que nos vamos a olvidar de él absolutamente mañana, porque habrá otra anécdota similar. Se coge todo, se pone en el foco, se capta la atención, se desecha y la profundidad de la información se queda... No estoy seguro, yo creo que Podemos ha construido imágenes sólidas, es decir, el bebé en el Congreso y el beso de ayer son spots con una cierta capacidad de duración. Pero tiene esa continuidad. Es ya estrategia, no es táctica. Sí. Pero la mayoría de las situaciones, vivimos en el día a día noticias que aparecen y desaparecen a una velocidad increíble. Sí. Bueno, eso es verdad que la imagen, de ahí la famosa, una imagen vale más que mil palabras, la imagen es tan poderosa porque la asumes. O sea, y en eso es verdad que Podemos, y algunos otros lo han intentado, ellos también, el poder de la imagen es extraordinaria. Y la imagen del bebé, de Dan Causa con este bebé, arrasa con todo. Es imposible superar esa imagen de una mujer con un bebé en el Congreso de los Diputados en nuestro país. Pero está bien, o sea, si lo que ocurre es que ya conocemos al enemigo, sabemos cuáles son sus armas, sabemos cómo actúa, sabemos que es capaz de hacernos mirar aquí para que mientras... Eso lo hacen muy bien los magos. O sea, los magos van a mirar, o sea, con su mirada son capaces de dirigir la tuya aquí mientras te están haciendo aquí la 12-13. Bueno, pues ya sabemos, si lo sorprendente es que conociendo las herramientas, sabiendo cómo funciona, entendiendo que la publicidad es una idealización de quienes somos nosotros, no de qué es el producto. Si lo malo es que no si lo malo no es vender un yogur con una mujer paseando por la playa, si lo que estamos es idealizándonos a nosotros mismos, no al efecto del yogur. Si lo sabemos, sabemos que la información, sabemos que cuando cojo un periódico, dependiendo del periódico que coja, sé qué me va a contar, o sea, sé cuál va a ser su posición sobre el beso de ayer. O sea, hoy podríamos ver los periódicos y antes de abrirlos podemos hacer todos un ejercicio de adivinación diciendo, ABC, ¿qué opinas sobre el beso del Coletas? O sea, ¿qué opina el país? O sea, ya lo sé, o sea, lo malo de esto es que la única conclusión posible, perdóname Tony, es pensar
que somos idiotas, amigos. Somos una especie imbécil. O sea, si ya lo sabemos, pero en el fondo nos gusta que nos engañen. Bueno, la reafirmación en el mensaje de contenido es fundamental. Pero es que nos para gusta. consumirlo. Tony, somos así. Somos así. Y ahora estaba pensando que incluso idiotas desde hace muchos siglos, porque estaba pensando que hay alguien que relaciona esas imágenes que está construyendo Podemos con las imágenes comunistas, ¿no? Del Stalin con el niño. Ayer seguía relacionado con el beso de, no creo que era Brezhnev, con... Sí, famoso beso de la República. Pero si te retrotraes más atrás, no deja de ser una imaginería católica, Es decir, el niño, la otra mejilla, es decir, y al final, bueno, si Pablo Iglesias se quita la coleta, que algún día lo hará, digamos, el imaginario al que te transporta está muy claro, Bueno, solo que haga así, un momento en vez de así. Entonces, bueno, lo cual nos llevaría a pensar que al final las imágenes con las que nos están idiotizando, como tú dices, de hace unos minutos, son las mismas de hace 20 siglos, ¿no? Y siguen funcionando. Estos de Podemos son muy buenos. Bueno, nos hemos ido ya casi de tiempo. ¿Nos da tiempo a alguna pregunta del público? Están tuiteando, ¿no? Nos da tiempo al menos a una pregunta del público. Hay bastantes. La primera ha sido aquí abajo, perdón. si puede ser la mujer turgente de... Ya no hay más gente para allá, No he podido elegir un sitio más lejos tampoco. Tengo una pregunta de si Facebook tiene el potencial de proporcionar una nueva etapa dorada y tontorrona. ¿A la publicidad? Podría Es ser. el sustituto de la televisión. Podría ser. Yo creo que Google es más el sustituto de la televisión. A ver, teniendo en cuenta que pasamos de una publicidad masiva, es decir, lanzo un mensaje común a una audiencia indiscriminada, lanzo un mensaje individualizado a una audiencia masiva pero individualizada, lo cual cambia mucho las cosas. Es decir, pasamos de un mensaje, entre comillas, artístico, es decir, un mensaje que yo lanzo al mundo, a un mensaje algorítmico, en función de datos que yo conozco de ti y que por lo tanto me hacen construir un mensaje individualizado para ti. No sé si Facebook y Google me consta que quieren acceder como sea a la capacidad de generar mensajes artísticos, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, a pesar de que me parece que nosotros no hacemos arte para nada, pero mensajes que utilizan, digamos, el lenguaje del arte, y no lo consiguen. Es decir, están muy fijados y son muy expertos en el lenguaje algorítmico y les cuesta mucho dirigirse a masas indiscriminadas, ¿no? Pero ese es el siguiente paso que quieren dominar. No lo sé, no sé si Facebook puede constituirse en una nueva época dorada de la publicidad, seguramente sí. De la publicidad tal como la hemos entendido durante 50 años, yo creo que no. Venga, una más. Sí, bueno. Tony, soy también publicista, es un honor tenerte aquí. Para mí eres el mayor creativo publicitario del país. Alguien te ha engañado, lo siento. Tú, por eso eres tan bueno. Quería preguntarte, en relación a esto que has comentado, ¿no?, de las marcas desfragmentadas, del cambio de posicionamiento continuo de las marcas, ¿es posible una marca, o sea, la creatividad es temporal, es posible que haya una marca consistente, creativa a lo largo del tiempo? La Iglesia Católica. Sí. Y os recomendaría, si trabajáis en publicidad, os recomendaría que la tuvieseis muy en cuenta como enseñanza, porque la gente que lo hace bien, como por ejemplo Podemos, la tiene muy en cuenta. Hay muchas marcas que lo hacen bien. Nike, por ejemplo, es una marca consistente, coherente y constante desde hace 30 años. Red Bull es una marca de la que hay que aprender extraordinariamente. Hay muchas marcas que lo hacen bien, afortunadamente. Muchas. No es una rareza. Otra cosa es que no son la mayoría, pero se puede hacer y se puede hacer muy bien. Tony, por eso sigo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.